Hola amigos, bienvenidos a una lectura más en un lugar de la Mancha, en este espacio maravilloso. Debo confesar que estoy un poco triste. Es el último capítulo que vamos a leer de este maravilloso libro, Don Quijote. Agradecimientos al Ministerio de Cultura. Comparte lo que somos. Con mucho cariño por todo ese público que nos ha seguido en todo este recorrido maravilloso y todos los músicos que nos han acompañado con ustedes en esta mañana, diciéndole a todos nuestros niños: quédate en casa y diviértete con Quijotearte. Bueno, sin más preámbulos, en un lugar de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho tiempo un hidalgo, con su sobrina y un ama. Se llamaba Alonso Quijano, rondaba los 50 años y tenía una hacienda modesta, un rocinplato, un galgo corredor. Era un hombre seco de carnes, aficionado a la caza y gran madrugador. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más, este hidalgo los dedicaba a leer libros de caballerías, y lo hacía con tanto fin que se le pasaban las noches y los días leyendo sin parar. Así, de tanto leer y tan poco dormir, acabó por perder el juicio y dio en pensar que todo cuanto leía era cierto. Pero lo más fantasioso, encantamientos, batallas y desafíos de los libros de caballerías eran para él tan reales como la cosa más veraz. Por ello, tomó la decisión de hacerse caballero andante e irse por el mundo a buscar aventuras, deshacer agravios y vencer en peligros tales que sin duda le brindarían eterno nombre y fama. Empezó poniendo nuevo nombre a su caballo,
Rocinante. Y acordó que debía llamarse a sí mismo Don Quijote de la Mancha. Finalmente, concluyó que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de la que enamorarse. De este modo, la labradora Aldonza Lorenza quedó para él convertida en Dulcinea del Toboso, la dulce señora de sus pensamientos. Y así, una mañana del mes de julio, antes del amanecer, sin contárselo a nadie, sin que nadie lo viera, se armó de todas sus armas, se subió sobre Rocinante, cogió la lanza y salió al campo por la puerta de un corral. Iba feliz y satisfecho, pensando en lo sencillo que le había resultado poner en práctica su deseo. Mas al poco rato empezó a pensar que no había sido armado caballero y según la ley de caballería no podría luchar como tal tras haberlo meditado bajo un sol de justicia. Se propuso hacerse armar caballero por el primer hombre que se cruzase en su camino y con esta idea en mente, al atardecer, llegó a una humilde venta que él le pareció un regio castillo. No llevaba don Quijote muchas horas en la venta cuando el ventero cayó en cuenta que a su huésped le faltaba el juicio. Por ello, accedió sin duda a cumplir su deseo de ser armado caballero. Y a falta de capilla le propuso velar las armas en un patio de aquel castillo. Así, con algún contratiempo, fue pasando la noche. Entre risas, el ventero fingió disponer lo necesario para el acontecimiento y pidió a don Quijote que se arrodillara. Empezó a leer entre dientes un libro de cuentas que tenía en voz muy baja, como si rezara. Poco después levantó un brazo, le dio un buen golpe en el cuello y acto seguido el espaldarazo. Y con él quedó don Quijote armado caballero. La del alba sería cuando don Quijote salió de la venta, tan satisfecho que no cabía en sí de gozo. Había tomado la decisión de regresar a su casa en busca de algún dinero, algo de ropa y sobre todo un escudero. Llevaba ya un buen rato sobre Rocinante, cuando vio a lo lejos a un grupo de personas que, como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que viajaban con sus criados. Apenas los divisó don Quijote, imaginó una gran aventura y por imitar en lo posible lo que había leído en sus libros, se detuvo a esperar a que llegasen y amenazó con no dejarlos pasar si no confesaban que no había en el mundo dama más hermosa que Dulcinea del Toboso. Caballero, nosotros no conocemos a esa señora que decís. Mostrádnosla, pues tan bella, y al punto confesaremos su belleza. La importancia está en que sin verla lo confeséis, replicó don Quijote molesto. Yo ruego, señor, que no presentéis al menos un pequeño retrato, pues aunque este retrato muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le mana azufre, nosotros confesaremos su belleza. No es tuerta, canalla infame, respondió don Quijote, encolerizado, pero vosotros pagaréis la gran blasfemia que habéis dicho contra su belleza. Y diciendo esto, agarró la lanza con fuerza y arremetió contra el mercadero con tanta furia que, si no llega a tropezar Rocinante a buen seguro, habría atravesado al toledano. Aún en el suelo y sin poder levantarse, el caballero increpó a los mercaderes hasta que uno de los criados, que no debía de ser muy bien intencionado, empezó a darle lanzazos hasta que le partió la lanza en las costillas. Los mercaderes siguieron su camino y don Quijote, al sentir que no podía levantarse por los molinos, que tenía los huesos y todo molido de los huesos, acordó acogerse a su gran remedio, los libros de caballerías, y empezó a recitar
caballerescos versos, hasta que pasó por ahí un vecino suyo, que viéndolo tan dolido, decidió llevarlo de vuelta a su casa. En casa de Don Quijote estaban su sobrina, el ama, el cura y el barbero, sospechando que lo que tenía ausente el hidalgo no era otra cosa que su desatada pasión por los libros de caballería. Y al ver el estado en que llegaba, sus sospechas lo confirmaron. «Vengo muy mal herido por culpa de mi caballo», exclamó. «Mandad llamar a la sabia Urganda». Al día siguiente, mientras Don Quijote dormía, el cura y el barbero, junto con la sobrina y el ama, preocupadas por la delicada salud del hidalgo, decidieron quemar los libros de caballería de su biblioteca por el gran daño que le habían hecho, aunque acordaron no medirlos a todos por el mismo rasero, y alguno hubo que se salvó de la hoguera. Siguiente capítulo.
decidió que era llegada la hora de volver a los caminos y, con ese fin, mandó a llamar a un labrador vecino suyo, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mollera. Tanto le dijo y le prometió que el campesino se determinó a salir con él y servirle de escudero. Sin despedirse el labrador Sancho Panza de su familia, ni Don Quijote de su ama y sobrina, salieron de noche sin que nadie los viese. Has de saber, amigo Sancho, que fue costumbre de los caballeros andantes hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban, y que por mí no ha de faltar tan agradecida usanza. En esto vieron, a lo lejos, unos 30 o 40 molinos de viento. La aventura va guiando nuestras cosas, exclamó Don Quijote. Con esos desaforados gigantes que allí ves, pienso hacer batalla. ¿Qué gigantes?, preguntó el escudero. Mire vuestra merced que son molinos de viento. Bien se nota que no estás cursado en esto de las aventuras. Son gigantes, y si tenés miedo, apartate y ponte en oración, que yo entraré con ellos en desigual y fiera batalla. Y diciendo esto, espolió a su caballo Rocinante, se encomendó de todo corazón a su señora Dulcinea y arremetió contra el aspa del primer molino. La lanza se quebró y el caballero y su caballo dieron con sus huesos en el suelo. Acudió Sancho a todo correr a socorrerle. «Válgame Dios», se lamentó, «pues no le dije yo a vuestra merced que eran molinos de viento». «Calla, amigo Sancho, ¿no ves que el sabio Prestón ha vuelto estos gigantes en molinos de viento?» El escudero ayudó a su señor a levantarse y a montar sobre Rocinante, que estaba también medio despaldado. Prosiguieron su camino y pasaron la noche en un bosque, en el que el caballero, con una rama seca de árbol, arregló su lanza, tal y como había leído en alguno de sus libros de caballería. Al día siguiente, tras unas horas de camino, oyeron que se acercaba un carruaje con algunos jinetes y hombres a pie. Como después se supo, era una señora vizcaína que iba a reunirse con su marido y viajaba acompañada. «¡Gente endiablada!», gritó Don Quijote al ver la aventura que se le presentaba. «Libertad al punto de las princesas que en ese carruaje lleváis retenidas, si no recibiréis la muerte en justo castigo por vuestras malas obras». Con la vizcaína viajaban un escudero que, al ver que retenían el carruaje, se fue hacia Don Quijote y le dijo que él le daría muerte allí mismo si no dejaba pasar el carruaje al instante. «Si fueras caballero, como no lo eres», respondió Don Quijote con sosiego, «ya hubiera yo castigado tu sandez y tu atrevimiento, cautiva criatura». Y como respondió el vizcaíno que sí era caballero, Don Quijote sacó su espada y se fue hacia él con determinación de quitarle la vida, mas recibió el primer espadazo. «Oh, señora de mi alma, Dulcinea, dama y flor de la hermosura, socorred a este vuestro caballero», dijo Don Quijote tras recibir el golpe. Acto seguido arremetió contra el vizcaíno con tal ímpetu que de un solo golpe lo derribó. Viéndolo caer, Don Quijote saltó de su caballo y se acercó a él, le puso la punta de la espada en el rostro y le dijo que si no rendía, le cortaría la cabeza allí mismo. Y como el vizcaíno estaba tan aturdido que no pudo articular palabra, la señora del carruaje acudió a pedir al caballero con gran encarecimiento que le hiciese la gran merced de perdonar la vida a aquel su escudero. A lo cual Don Quijote respondió con gravedad: «Señora, haré lo que me pedís, pero a condición
de que este caballero prometa ir al Toboso y presentarse de mi parte ante la sin par dama Dulcinea, para que ella haga de él lo que más fuere de su voluntad. La señora, sin preguntar siquiera quién era la dama Dulcinea, prometió que el escudero haría lo que se le ordenara. Con ello, el vizcaíno salvó la vida. Sancho Panza, por su parte, viendo acabada la pendencia, se acercó a su señor, se hincó de rodillas y dijo: «Sea vuestra merced servido, señor Don Quijote mío, de darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado, que por grande que sea, me siento con fuerzas de saberla gobernar». Siguiente capítulo. Dicho esto, amo y escudero se encaminaron hacia un bosque cercano, en el que, avanzado el día, se detuvieron a descansar y comer alguna cosa con que reponer las fuerzas.
Al faltarles el sol, determinaron pasar la noche a cielo abierto, junto a unas chozas de cabreros que por allí habían. Mas los cabreros que los vieron, los acogieron y los invitaron a compartir su cena, para que veas, Sancho, el gran bien que en sí encierra la andante caballería. Siéntate a mi lado y en compañía de esta buena gente. Y así, entre versos y cantares, pasaron la noche. Al día siguiente se despidieron muy agradecidos. Amo y escudero se adelantaron en el bosque y unas horas después llegaron a un prado de verde hierba en el que se detuvieron a descansar. Sancho dejó a Rocinante suelto y el caballo, que enseguida notó que por allí paseaban unas yeguas, se les acercó. Al verlo, los arrieros que las cuidaban le dieron tanto palo que el pobre acabó en el suelo. Don Quijote y Sancho Panza acudieron deprisa a socorrer a Rocinante. Por lo que veo, amigo Sancho, esto no son caballeros, sino gente de la baja realea. Te lo digo porque bien me puedes ayudar a tomar venganza del agravio que le han hecho a Rocinante. Y ánimo, que yo valgo por ciento, dijo el caballero, empuñando su espada. Y aunque el caballero logró asestar algún golpe certero, los arrieros dieron tantos estacazos en él y en su escudero que, inquietos por sí, se habían excedido. Decidieron irse de allí cuanto antes. Sancho pidió a su señor que le diese algún brebaje para curar las heridas y huesos rotos, pero Don Quijote le respondió que no tenía. Mas tengo la culpa de todo, amigo Sancho, que no había de poner mano a la espada contra hombres que no fuesen armados caballeros, se lamentó. Como Rocinante estaba herido, Sancho acomodó a su señor al lomo de su asno. Hizo la suerte que a menos de una legua se encontraran ante una venta que para el caballero había de ser castillo. La ventera, su hija y una moza austriana, de nombre Maritornes, curaron las heridas a Don Quijote y a su escudero. Dispusieron una alcoba y les prepararon algo de comer. El caballero dio entonces en imaginar que se hallaba en un famoso castillo y que la misma hija del señor había curado sus heridas. A la mañana siguiente, Don Quijote mandó a pedir romero, aceite, sal y vino para hacer un saludísimo bálsamo. Una vez mezclados y puestos al fuego todos estos ingredientes, rezó unas oraciones y dio por acabado el brebaje. Y al instante bebió de él un trago generoso, que lo dejó tan agotado que tuvieron que ajustarlo para comerlo. Al cabo de 3 horas despertó sintiéndose tan sano que llegó a creer que había logrado el bálsamo de Fierabás, y que con aquel gran remedio en adelante podría cometer sin temor cualquier batalla, por peligrosa que fuese. Sancho, que consideró milagrosa la mejoría de su amo, quiso también probar el remedio, mas sintió tales mareos y sudores que creyó llegada su hora. Quizá el mal le venga de no ser armado caballero, comentó Don Quijote. Dispuesto a partir, ya en la puerta de la venta, el caballero mandó a llamar al ventero y dijo: muchas y muy grandes son las mercedes que en este maravilloso castillo he recibido. Si os las puedo pagar, procurando venganza de algún agravio que os hayan hecho, decídmelo ahora, que yo prometo, por la orden de caballería, satisfacer vuestra voluntad. Mas el ventero, que no entendía de agravios ni de caballerías, viendo que el caballero se iba, acordó cobrar a su escudero, que en modo alguno quiso pagar, y por ello se vio manteado con tanta fuerza que más parecía que volaba. Llegó Sancho justo a su amo y muy marchito y agotado. Cuando así lo vio Don Quijote, dijo:
Ahora acabo de creer, Sancho Bueno, que aquel castillo o venta está encantado sin duda, porque viendo yo como aquellos fantasmas te manteaban, no pude socorrerte, ni siquiera pude apearme de Rocinante, pues temo que me tenían encantado. Pues yo digo que aquellos no eran fantasmas, sino hombres de carne y hueso, respondió Sancho. ¿Y qué sería mejor, según mi poco entendimiento, volver a vuestro lugar, ahora que es tiempo de la siega, y dejarnos de tanto andar de acá para allá, que poco sabe Sancho de la caballería andante? Calla y ten paciencia. En estos coloquios iba cuando vio Don Quijote que por el camino se levantaba una polvoreada y vio a Sancho y le dijo: este es el día en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte. ¿Qué es el bien que me tiene guardado mi gente? Siguiente capítulo.
Quijote y siguiendo el camino, como era su costumbre, Don Quijote vio que venían dos encadenados, custodiados por hombres armados. Parecen presos del rey que van a galeras contra su voluntad, comentó Sancho Panza. Contra su voluntad, exclamó Don Quijote. El rey jamás haría nada contra la voluntad de nadie. No digo eso, respondió Sancho. Digo que van a galeras forzados por los delitos que han cometido. Van por la fuerza y contra su voluntad. Y aquí entra la ejecución de mi oficio, socorrer siempre a los miserables. Y dicho esto, se acercó a uno de los guardianes y pidió que explicase las razones por los que los llevaba aquellos hombres encadenados contra su voluntad. Como no le agradó la respuesta, arremetió con tal desemprevenido guardián exigiéndole que los liberase al instante. En el alboroto, los presos se rebelaron y atacaron a los demás guardianes, que no lograron en modo alguno evitar el desastre y pudieron huir. Así, en un momento, los presos que iban a galeras por sus delitos y por orden del rey rompieron sus cadenas y se vieron libres en mitad del campo. Satisfecho, Don Quijote los llamó y les dijo: de gente bien nacida es agradecer los beneficios que recibe. Y lo digo, señores, por en pago del que yo os he hecho, os pido que os pongáis en camino del Toboso. Y allí os presentéis ante la señora Dulcinea y le digáis que su caballero Don Quijote, el de la triste figura, se le encomienda. Y os pido además que le contéis punto por punto todo lo que aquí sucedió. Lo que nos pide nos es imposible cumplirlo. Podemos rezar unos credos por la intención de vuestra merced, pero ir al Toboso, eso jamás. Al oír tal ofrenda y osadía, Don Quijote entró en cólera. Entonces los presos, que ya habían notado la falta de juicio del resuelto caballero, lejos de agradecer su liberación, lo atacaron con piedras de tal modo y de manera que dieron con él y su caballo en el suelo. Así quedaron mientras Sancho, desconcertado y temoroso, pensaba en lo que acababa de ocurrir. Algún tiempo después, llegaron al pie de una montaña, un lugar apacible por el que corría un arroyuelo, y allí mismo determinó Don Quijote llorar las penas de su amor. Oh Dulcinea del Toboso, gloria de mi pena, norte de mis caminos, considera el estado al que tu ausencia me ha conducido. Dicho esto, le escribió una carta de su puño y letra para que Sancho se la llevase al Toboso, y empezó para hacer locuras, como las que había leído a los enamorados de los libros de caballerías, para que su escudero pudiera dar fe del estado en que había quedado. Ve, llévate a Rocinante y trae sin falta nuevas de la estrella de mi ventura, dijo impaciente el escudero tras una noche y un día de camino hacia el Toboso. Llegó a la venta en la que lo habían manteado y allí, tratando de decidir si volvía o no a entrar, se encontró con el cura y el barbero, que al instante le preguntaron por su amo. Mi amo quedó haciendo penitencia en mitad de aquella montaña, respondió. Y así terminamos el Quijote. Con ustedes, con mucho cariño, el final del Quijote.